preocupación de la gente, el tema de la seguridad, la falta de seguridad que viven todos los porteños y también en toda la región metropolitana. Lo vamos a analizar aquí. Ahora nos metemos en este tema. Bueno, según el sorteo que se realizó previamente como mecanismo habitual de este debate, comienza este bloque de seguridad el candidato del Acuerdo Cívico y Social, Alfonso Pratgay. Como decía Marcelo, la seguridad es un derecho que tenemos que recuperar. Para enfrentar esta inseguridad creciente, tanto en la ciudad como en el país, necesitamos un esquema y un plan integral, que parta del sentido común y que atienda también las causas de fondo, que son la impunidad y la exclusión social. Nosotros tenemos 4 ejes para atacar el problema de la inseguridad. En primer lugar, tenemos que volver a tener mayor presencia policial en los barrios. El policía de la esquina, que tenga proximidad con el vecino, una policía eficiente. Tenemos que sancionar a los policías corruptos y premiar la honestidad y que eso sea una manera de ir ascendiendo en la fuerza de seguridad. Y tenemos que darle poder también a las auditorías externas para que controlen a la institución policial. Segundo, y más importante aún, hay que combatir a la droga en serio. Hay que radarizar el espacio aéreo como lo hicieron Chile y Brasil. Hay que controlar la circulación de precursores químicos, como la efedrina que hoy no se controla. Hay que poner en marcha un plan de prevención del consumo de Paco y tratamiento de la adicción. Esta cuestión de la droga me lleva a una cuestión aún más dolorosa, que es la de los menores y el delito. Desde el Acuerdo Cívico y Social, nosotros proponemos un régimen de responsabilidad juvenil para proteger a los jóvenes que están a la intemperie del delito organizado. Un régimen especializado y diferente al de adultos, por cierto, donde las penas sean básicamente educativas, con casas de día, institutos de contención y albergues. Finalmente, por último, el cuarto punto, debemos tener un plan de inclusión social que voy a desarrollar en los 12 minutos de tiempo libre. Bien, gracias Alfonso Pratgay. Carlos Heller, su minuto y medio. Yo creo que el orden es el inverso. No hay una solución única al problema de la seguridad, pero sin ninguna duda la solución empieza por los temas de la inclusión. Yo me pregunto y le preguntaría a los que nos están mirando, ¿cuál sería hoy la situación de inseguridad si no se hubieran creado los 4 millones de puestos de trabajo que se crearon? ¿Cuál sería hoy la situación de inseguridad si no se hubieran incorporado a los casi 2 millones de jubilados que no tenían ningún tipo de cobertura? ¿Cuál sería hoy la situación de inseguridad si muchísimas de las pequeñas y medianas empresas que se pudieron formar no se hubieran podido formar? Entonces, el primer tema y el que hay que jugar la gran partida es la que tiene que ver con seguir fortaleciendo un proyecto que apunta a generar trabajo, a generar inclusión. Yo vengo diciendo hace rato que antes que pedirle a la gente que cumpla con las reglas del club, hay que asociarlo al club, hay que ponerlo dentro del club, hay que hacer que se sienta incluido, y la manera de que se sienta incluido es el trabajo. Luego viene todo lo demás. Luego vienen las medidas de seguridad, luego viene la policía eficiente, luego viene la policía porteña, que es una necesidad y que vamos a acompañar sin duda, pero no la engañemos a la gente. Todos los otros distritos de la Argentina tienen policía y no tienen más seguridad que la ciudad de Buenos Aires. No es por ahí por donde se va a resolver el problema. Muchas gracias, Carlos Heller. Su minuto y medio, Gabriela Michetti. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Qué tema? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. En ese momento su preocupación era no quedarse dormido a la hora que tenía que ir a buscar a los chicos que se habían salido a bailar. Hoy su preocupación es ver si se puede dormir un rato. La inseguridad nos duele a todos por sus consecuencias, pero también por sus causas. No hay policía que alcance, obviamente, si no hay niños y adolescentes estudiando y jóvenes con trabajo. Las políticas de educación, de empleo, de igualdad de oportunidades, para que todos tengan el mismo punto de partida, son la solución de fondo, con resultados a mediano y largo plazo, pero son la solución de fondo. Por eso la seguridad tiene que ser una política de Estado y no es una sensación como algunos dicen. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, pareciera que no traspasar la policía es la manera de obstruir una gestión despreocupándose de 3 millones de habitantes. Mientras tanto, no nos quedamos con los brazos cruzados. Creamos la Policía Metropolitana, es un largo camino, tratamos de recuperar el espacio público y en eso estamos,
y además mejoramos el acceso a la justicia. Quienes estamos acá hoy, los cuatro, no podemos esperar un día más para trabajar en la misma mesa, dialogando profundamente y viendo si a partir de nuestras diferencias encontramos soluciones de fondo para este flagelo que no da para más. Gracias, Gabriela. Pino Solanas, un minuto y medio. Yo diría que el flagelo, el drama hondo de la inseguridad, consecuencia directa, logro de la política privatizadora y neoliberal de los 90, que nos dejó como nunca el desarrollo de la inseguridad y como nunca el desarrollo del delito y el crimen organizado. Bien se dijo acá, y compartimos, la inseguridad es relación directa con el empobrecimiento. Ningún chico nace con una pistola en las manos, pero también la inseguridad es producto del avance de sectores de las fuerzas de seguridad con complicidad con los jefes caudillos o caciques políticos, con apoyo de jueces, de fiscales que amparan el delito organizado. Han crecido los desarmaderos. Se contrata a chicos por 300, 400, 500 pesos para asaltar domicilios o automóviles. Hay complacencia en el desarmadero para luego venta de esos repuestos. No hay control público ninguno. La droga se ha multiplicado, hay 1.200 pistas de aterrizaje clandestinas de droga. Los puertos son privados y entra de todo por los puertos. Entonces el tema de la seguridad, no hagamos demagogia barata, es la consecuencia directa del modelo neoliberal de los 90 que nos dejó esto. Aquí tenemos que hablar, para hablar en serio de seguridad tenemos que decir que hay que traspasar también las 52 comisarías de la ciudad que están en la capital federal de la Policía Federal a dominio de la ciudad. Muchas gracias, Pino. Comenzamos la ronda del minuto de derecho a réplica que le toca a Alfonso Pratgay. El otro día, en una recorrida en Villa Lugano, se acercó una señora, me dijo que era enfermera del hospital del lugar y me mostró cómo adentro de su palma tenía una tijera. Me dijo, yo tengo que salir todas las mañanas de mi casa y volver a la noche con esta tijera en la mano porque no sé qué me puede pasar. Yo me pregunto si esa señora le hubiera dicho, podría haber sido mucho peor si no se hubieran creado 4 millones de puestos de trabajo. Sin duda que no hubiera sido una respuesta. Como no ha sido hasta ahora respuesta tampoco los 45 planes de seguridad que se han anunciado en los últimos 10 años entre la ciudad, entre la nación y entre la provincia de Buenos Aires. Creo que nos tenemos que preguntar sinceramente, y creo que vos que estás del otro lado de la cámara querés saber cómo vamos a resolver esta cuestión. ¿Por qué fracasaron estos 45 planes de seguridad? Primero porque eran meros anuncios, eran meras expresiones de deseo, pero fundamentalmente porque es imposible romper con el tema de la inseguridad si no se para el delito en contra de quienes financian el dinero de la droga y de las organizaciones criminales. Hay que cortar la conexión entre la política y el delito organizado. Carlos Heller, su minuto de derecho a réplica. Michetti dice, ¿se acuerdan cómo era el tema de la seguridad hace 25 años, hace 15? Claro, ¿se acuerda lo que pasó en esos 25 años? ¿Quiénes gobernaron? ¿Qué políticas llevaron a la práctica? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánta exclusión social? ¿Cómo se puede ver el tema como si las cosas fueran por la naturaleza? La pobreza no es un hecho de la naturaleza, es la consecuencia de la aplicación de las políticas. Y esa generación de pobreza estructural, de familias donde los hijos nacen y crecen y el papá no tiene trabajo, que viven en viviendas precarias, que tienen todo tipo de insuficiencias, son un caldo de cultivo fenomenal para la generación de mano de obra para el delito. Atacar la causa es el principal, primer y fundamental eslabón para que de verdad el problema se pueda resolver. Es como si nosotros quisiéramos sanear al riachuelo sin primero resolver el problema de los que tiran cosas adentro. No hay manera de resolverlo. Gracias, Carlos Heller. El minuto de derecho a réplica de Gabriela Michetti. Bueno, igual que en las otras, en los otros minutos de derecho a réplica, algunas propuestas, porque acá hay también un montón de cosas para decir. La primera es hacer efectivo un ingreso ciudadano para todas las familias pobres del país, de la misma manera que está en la Ciudad de Buenos Aires. Existía antes de que nosotros llegáramos a ese programa, nos pareció muy bueno porque es un programa transparente, que no tiene discrecionalidades y que nosotros llevamos
Mientras el INDEC dice que en la Ciudad de Buenos Aires hay 45.000 familias pobres, nosotros lo llevamos a 68.000 familias. Luego, los programas del tipo de Brasil, Bolsa Escola, esto significa que uno le da becas a los chicos, también lo estamos implementando en la Ciudad de Buenos Aires, becas a los chicos y a las familias para que ellos contrapresten a eso, digamos, su escolaridad. Y entonces se educan a medida que el Estado va protegiendo esa situación. Y luego, obviamente, el traspaso de la policía con los recursos, que todos los candidatos se comprometieron a hacer y que cuando llegamos nosotros, el expresidente también nos dijo que lo iba a hacer y hoy estamos esperando. Gracias. Gabriela Pino Solanas. Bueno, 30.000 jóvenes están en las cárceles, con un sistema penitenciario que pocos en el mundo son tan deshumanizados. Alguno decía que son nuestros Guantánamos. Se vende la droga libremente, no la ve nadie. Planteamos la democratización de los servicios de seguridad del servicio penitenciario. Hablar de seguridad también es hablar de combatir el tráfico de armas, es desarmar a la población y es combatir la trata de personas. Argentina es lugar de recolección de jóvenes de otros países de América y también de acá mandamos hacia afuera. A propósito, para Michetti, ¿cómo es posible que se le siga dando autorización a los 54 prostíbulos que tiene la ciudad de Buenos Aires? Bueno, comenzamos los 12 minutos libres. No sé si quiere... Yo creo que está faltando un tema que hay que ponerlo, porque estamos hablando del delito común, pero está el otro, el gran delito, que casi no lo estamos rozando, que es el delito organizado, que son las grandes corporaciones que delinquen. Se delinque cuando se lava dinero, se delinque cuando se lleva plata hacia los paraísos fiscales. Y ustedes podrían rápidamente decir, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la seguridad? Muchísimo. Porque si no hubiera a dónde blanquear la plata de la venta de la droga, el negocio de la droga dejaría de tener el atractivo que tiene. Claro, habría que preguntarse los casinos que funcionan habría en la ciudad de Buenos Aires. Pero también habría que pongámosle, démosle a la cosa las esas autorizaciones que fueron a favor de don Cristóbal López. Preguntamos también, Carlos, démosle la cosa la ley de blanqueo de capitales. Me alegra que estén defendiendo el tema de los paraísos fiscales, cosa que me hace sentir muy bien. No, me parece lamentable. Es excelente que tu posición sea contrarrestar los paraísos fiscales. Lo más inseguro que hay en la Argentina, si me permitís, lo más inseguro es nacer. 8.000 chicos mueren antes del año de vida, frente a 1.500 que mueren víctimas del delito criminal. Lógico. Lo más inseguro. Y lo más inseguro también es andar por la calle. El año pasado murieron atropellados en la calle o en accidentes 8.260 y dejaron más de 13.000 lisiados. Y son temas que no conmueve todavía al gobierno nacional. Lo más inseguro, a pesar de toda esa estadística que vos decís, es ser pobre, porque no hay nada que mate en el mundo más que la pobreza. Lo acabo de decir. No hay ninguna otra cosa que mate en el mundo más que la pobreza. Por lo tanto, casi el 14 por mil tiene hay que encarar los grandes temas si queremos de verdad resolver los otros. Para los otros, para los delitos cotidianos, no prolongar para los delitos cotidianos, para los delitos cotidianos hay que trabajar intensamente la legislación en los minera, temas que tienen que ver con la prevención. Dejar de y ser hay que trabajar con la Barrick en y con José instrumentos Luis de Gioja, participación ciudadana que son fundamentales para trabajar, como en otros países del mundo, en mecanismos de prevención del delito. A ver, creo que estamos todos concluyendo que hay que hacer algo por la inclusión social. Gabriela dice planes focalizados. Nosotros desde el Acuerdo Cívico y Social creemos que tiene que ser un plan universal, un ingreso ciudadano a la niñez. Nos preocupa, igual que Heller, la pobreza, pero nos preocupa que este gobierno no hizo nada por mejorar la pobreza. Yo les voy a mostrar unas placas si tengo tiempo, ¿no? La primera placa es esta. Carlos habla de que se crearon 4 millones de puestos de trabajo. No sé si ahí se ve bien. Esta placa muestra la distribución del ingreso en Argentina. El ingreso del 10% más rico contra el ingreso del 10% más pobre. Los niveles de desigualdad son los mismos que en el 2002, son los más altos de la historia, tan altos que no se publican desde el 2007 en adelante. Para el INDEC, el número de pobres es de solamente 7 millones. Cuando lo medimos con los índices verdaderos de inflación, estamos arriba de los 13 millones. Por eso nosotros lo que proponemos es este ingreso o asignación familiar universal para la niñez. Para cambiar de raíz
la desigualdad estructural del modelo impositivo y el modelo de subsidios de Argentina. Fíjense ustedes cuál es la situación actual. No sé si me sigue la cámara. La situación actual es la siguiente. Los niños ricos tienen una exención impositiva por hijo de 146 pesos por mes. Los de clase media perciben, si su padre o su madre tienen la suerte de estar empleado formalmente, una asignación familiar de 135 por mes. Y así decreciente hasta aquellos padres pobres, desempleados informales que no reciben nada. Esto es lo que nosotros podemos cambiar. Si lo cambiamos con un ingreso universal por hijo de 200 pesos por mes, fíjense lo que ocurre. Ganan más los que menos tienen, reciben menos los que más tienen, y empezamos a fundar esa república igualitaria a la que aspiramos todos los que estamos en esta mesa. Pasa que Alfonso empieza a hablar de cosas que dice que hay que hacer y que yo voy a mostrar cosas que se han hecho. Por ejemplo, la evolución del salario mínimo en la Argentina en estos 6 años, 520%. La evolución de las jubilaciones en estos 6 años, 413%. La evolución de la inversión pública en ciencia y tecnología, 414%. Y voy a dar un dato que me parece de gran trascendencia y que marca la importancia de las políticas y de los proyectos y de lo que algunos hablan de los modelos. Quiero que vean ahora lo que pasó con el desempleo en la Argentina cada vez que hubo una crisis. Miren, en la crisis mexicana el desempleo se fue del 10,7 al 18. En la crisis rusa del 13 al 14. En la brasileña del 12 al 13,8. En esta crisis, que hoy es la crisis del capitalismo global, la crisis de los países centrales, las políticas públicas que este gobierno ha puesto en vigencia para evitar la pérdida del empleo, hacen que hoy 8,4 de desempleo, mismo valor que el primer trimestre del año pasado. Carlos, entonces, no hay que pensar en cosas que las podemos ver, son los números que da el Ministerio de Trabajo y están INDEC, sostenidos por sus propias estadísticas y tienen todo el valor. Los números del INDEC. No me quieras descalificar. Vos vas a decirme a mí que hoy hay desocupación en la Argentina como había en el 2003. No vos me vas a salíamos a la calle en el 2003. Fíjate, ¿y qué pasaba? Los números ¿Dónde de la FIP. está? Mirá los números de la FIP. Está? Los números de la FIP. En los últimos 6 meses cayeron 400.000 empleos formales en Argentina. No es así. Esto es lo que hay que así. El gobierno, mientras tanto, está ayudando a 1.493 empresas, de las cuales 1.436 son pymes, con 50.894 trabajadores. Qué escándalo que el gobierno tenga que subsidiar a la quebrada General Motors en la Argentina. La verdad es una vergüenza. No es un escándalo. Cuando hay miles de pequeñas empresas y de pymes que tienen que caer en las tasas usurarias. Ni siquiera lo escuchaste. Tasas del 25 al 34% de descubierto. Mentira. No, la verdad, traigamos el discurso a la realidad, porque si agarramos la guitarra cada uno, 1.493 hacemos un concierto. Empresas donde su personal está siendo subsidiado para que no se pierdan los empleos. Más de 600 Hoy están en los diarios los subsidios escandalosos a los grandes grupos. La mayor parte de ellos va a Molinos, a Aluar, hoy está en los diarios, a Techín, por favor. Siguen repartiendo más de 40.000 millones de pesos a los grandes grupos económicos, yo lamento por favor. Que de grande te hayas hecho mentiroso. No es verdad lo que decís. No es verdad lo que decís. No es verdad Carlos lo que decís. Heller no te sabía grosero. No es verdad lo que decís, pero yo no te puedo permitir que vos digas una cosa que no es cierta. Lisa y llanamente se dan no cuenta es lo que es cierto. no tener estadística confiable. Cada uno tiene su verdad. No, la verdad, el gobierno que fue capaz de modificar y manipular los índices del INDEC, que le sirve a los trabajadores para defender su poder adquisitivo de todos los industriales, lo que le falta es modificar el servicio meteorológico. Esto es un escándalo. No hay credibilidad en la Argentina. Es el mismo gobierno, ese es el gobierno de Kirchner. Es el por mismo favor. Gobierno que ha lo que puesto... vos tenés que contestar, que no contestaste del inicio, ¿por qué transfirieron esas reservas petroleras? Esto es un escándalo, capitalismo de amigos. Privatizaciones para los amigos, estatizar para darle a los amigos del poder.
Cristóbal López y compañía, por favor, instalemos un debate sobre la ética pública. Argentina necesita ética de la nación. Hacer negocios privados con bienes públicos fue y es un infamante delito, Heller. Heller. Quiero recordarle que estamos en el tema seguridad. Eso. Perdón, Eso perdón, vamos a la tribuna, le pedimos por favor que no acompañe con nada, somos los moderadores en este debate, simplemente recordar el tema que estamos transitando. Gabriela. Por eso quería, como no hablé en este bloque, quería decir que, volviendo al tema de la seguridad, digamos, me parece que de lo que hemos hablado en un comienzo, surgen como tres cosas que me parece que sí o sí tenemos que hacer, y me parece que algunos de nosotros olvides estamos... de la trata y los 54 prostíbulos. Sí, ahora vamos a eso, pero la verdad es que me parece que hay tres cosas en las cuales podemos estar de acuerdo algunos de nosotros, que es, por lo que he escuchado. La primera es que, obviamente, que la prioridad es la política de fondo, que es la política inclusiva, digamos, y en ese sentido hay que transparentar los planes. Yo decía en la ciudad, transparentar los planes. Alfonso, tenemos una diferencia. Creo que sí es una coincidencia el tema de que sean transparentes y no discrecionales, pero digamos, nosotros creemos que la Argentina hoy tiene que poner más recursos, el Estado argentino hoy, más recursos en las familias pobres y luego, en todo caso, extender a la clase media, alta o acomodada, porque la verdad es que hoy nos parece que hay que concentrarlos en esos lugares. Aunque sean transparentes y sin discrecionalidad. La otra cosa fundamental, la lucha contra el delito, que también creo que coincidimos, contra el delito organizado, la droga, la radicalización del espacio aéreo, es muy grave. Lo que dijo Alfonso es verdad. Hay que radicalizar el espacio aéreo y eso no puede seguir así. El narcotráfico se va a los lugares donde se puede meter, donde puede controlar el territorio. Y la Argentina tiene el 90% de su espacio aéreo sin radicalizar. No hay control. Los puertos privados. Exactamente. Y se meten allí sin ningún problema. Brasil y Chile se defienden, se ponen protección y allí no va el narcotráfico como está viniendo a la Argentina ahora. No, yo quiero volver a aclarar, porque acá sí tenemos una diferencia fundamental. Los planes de inclusión social necesariamente tienen que ser universales. Gabriela, es muy difícil identificar quién es pobre y quién no lo es. Y darle 200 pesos a alguien es recordarle que es pobre. Que si entonces, déjame terminar. Sí. Entonces, por eso la importancia de que el plan sea verdaderamente universal, porque además rompemos con todo el clientelismo que se ha montado en los últimos años en torno a estas cuestiones. Hoy Argentina gasta 7.000 millones de pesos al año en planes sociales que finalmente terminan financiando a los piqueteros que hacen scratches, digamos. Entonces, si esto es universal, si la única contrapartida que le pedimos a la madre es el certificado de sanidad y el certificado de escolaridad para crear ese vínculo de responsabilidad, estamos atacando de fondo el problema de la indigencia. En un año eliminamos la indigencia en Argentina. Quiero contestar. En la Ciudad de Buenos Aires, Alfonso, el tema es así. La transparencia y la no discrecionalidad es fundamental. Nosotros llegamos y encontramos un programa que no hicimos nosotros y que defendemos a rajatabla y lo ampliamos ahora. Te decía, el INDEC dice que hay 45.000 familias pobres, nosotros decimos que hay 68.000 y ahí estamos yendo. La verdad es que ese programa es absolutamente transparente, no lo hicimos nosotros, no tiene punteros, es un registro único de beneficiarios que se controla perfectamente con asistentes sociales, ¿pero por qué? Porque lo hace un gobierno local. La clave acá no son las organizaciones piqueteras y todo eso, es que los municipios tengan la posibilidad de vigilar y controlar los planes sociales. ¿Pero estás segura que llegas a todos? Perdóname, obviamente, mira, estamos llegando a mucho más de lo que teóricamente indica el INDEC, bueno, ya sabemos. Pero perdón, quiero decir algo. Hoy, Alfonso, a mí me parece que es un tema para discutir fuertemente y yo creo que vos estarías, por lo menos, dispuesto a conversarlo. Los hijos tuyos y mi hijo, yo no sé si tienen realmente que recibir hoy un ingreso del que sea por parte del Estado. La verdad, creo que no. Estamos cerrando, vamos a hacer 2 minutos También más. Creo yo comparto en este caso lo que dice Michetti. No creo en la universalidad porque hay muchísimos chicos que tienen asignación familiar, sueldos de familias pero elevadas. No compartimos la manera en que ustedes dan los planes sociales. Momentito. Yo lo que sí creo es que la mejor y única manera de resolver este problema no es con asistencialismo, sino con creación de trabajo, y por eso vuelvo a mi idea, que los 4 millones de puestos de trabajo que se crearon son parte de un proyecto que puso eje y centro en ese factor, como gran ordenador de todos los problemas que estamos hablando. Entonces, acá de lo que se trata es de que necesitamos un Estado activo, que siga desarrollando políticas activas, que sigan generando la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo, que sigan
ensanchando el mercado interno y que logre la plena inclusión, y no vamos a tener que estar discutiendo planes asistenciales. A ver, Heller, la Solana, asistencia de los planes algo. jefe bajó de 2 millones y pico a menos de 700.000 hoy. Y eso, entre otras cosas, es la creación de trabajo. Por cierto, que nada va a contestar mejor que la creación de empleo, y por eso nosotros proponemos la creación del tren para todos y la reconstrucción del sistema ferroviario integral de la Argentina. Pero bueno, acá digamos también que la asignación universal por hijo es lo único que asegura especular clientelísticamente con la desgracia. Las familias necesitadas son las más numerosas, las que tienen más cantidad de hijos. El sector que recibiría asignación por hijo pudiente es minoritario. Así que es preferible el combate contra el clientelismo y la especulación.